contarnos un poco de qué va La Casa de los Artistas. Pues es una novela que se sitúa en Nueva York de los años 20, pero con el añadido de una ley que prohíbe la música en todos los ámbitos. Cualquier cosa relacionada con la música está prohibida, y trata sobre tres personajes: Jaime, Joe y Anya. Jaime y Joe ya se conocen desde el principio y Anya se nos presenta aparte, y vemos pues cómo la vida de esos tres personajes se junta y cómo la música es para cada uno de una forma diferente, importante, y cómo pues en ese contexto se hacen amigos, se crean relaciones. Jaime lo tenía más o menos claro, es el único que estaba claro desde el principio. Anya también estaba desde el principio, pero tenía otro nombre y como otra historia. Y una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, es que Jaime es de ascendencia mexicana, es mexicano realmente. Sí. Y está viviendo porque La Casa de los Artistas pasaba en Nueva York, sí, ¿verdad? En el Bronx. En el Bronx. Porque ese es otro componente, que La Casa de los Artistas hace referencia a un lugar que es bastante importante en la novela, que es un orfanato, que lo llaman así pues por alguna razón, que te dejo a ti explicar. La Casa de los Artistas es el orfanato en el que Jaime y Joe son voluntarios, porque Jaime trabaja como trompetista en un club de música ilegal, pero durante el día es voluntario en La Casa de los Artistas, que es el orfanato. Se llama así porque desde que reciben a los niños, que pueden ser en diferentes edades, los instruyen un poco en algún arte, como que potencian algún talento que les vieran. Entonces cada uno pues tiene una habilidad que han ido potenciando, que les han ido enseñando en el orfanato. Entraría dentro del género histórico en el sentido de que tiene una ambientación histórica, y a mí esto es algo que me llamó mucho la atención cuando la leí, porque es que cuando la escribiste tenías 16 años. Para toda la cantidad de historia, todo el trato que hay a los personajes y a la ambientación me pareció bastante increíble. Aparte que ahora yo tengo información VIP y sé que sigues escribiendo en la línea de la histórica, sí. Quería saber, por una parte, qué fue lo que te motivó, qué fue lo que te llamó la atención de escribir siempre en tiempos pasados, o sí, un poco más o menos cómo te sientes tú dentro de ese género. He intentado antes otros géneros que han salido muy mal. La fantasía es mi mayor fracaso, no soy capaz, y yo creo que no decidí escribir esta historia y después de decidir escribir esta historia decidí ambientarla, sino que como nació a raíz de modificar la ley seca de alguna forma, y la ley seca es en los años 20, no tuve que pensarme en qué época lo haría. Y luego ya más adelante fue cuando me di cuenta de que casi todas las ideas que se me ocurrían siempre tenían una ambientación pasada más antigua o más, especialmente del principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces todas las ideas que me surgían decía, pues podría situarla aquí. A mí me gustó mucho porque aquí nos encontramos unas relaciones totalmente distintas, pero muy cálidas, muy humanas y muy reales. Porque, por ejemplo, no he visto una relación de amistad tan profunda y tan dolorosa como la de Joe y Jaime. Has explicado cómo creaste los personajes, pero quería saber si desde el principio supiste la dinámica de, vale, estos se van a conocer, esta va a ser la que va a llegar de pronto. Al principio todos eran personajes nuevos el uno para el otro. Sí que es cierto que desde el principio Joe y Jaime trabajaban en el mismo club, pero no eran amigos. Para mí es mucho más fácil escribir relaciones nuevas, cómo se conocen y cómo evolucionan. Me cuesta mucho coger un punto de una relación y a partir de ahí, porque hay mucho creado que que no estoy plasmando en el papel. Pero con Joe y Jaime fue mucho más fácil porque, no sé, de alguna forma escribir sobre ellos, sus diálogos, era muy la relación de amistad que yo he tenido con algunas personas o que me gustaría tener en algunos casos. ¿Cuál dirías que es el tema central que define la novela? Porque la música al final es el telón de fondo y se hablan temas mucho más profundos y temas que te llegan al corazón, entonces quería preguntarte. Yo diría que es la idea de vivir la vida a tope, pero siendo consciente de las limitaciones reales, no las que tú te impones a ti mismo. Aquí estoy muy cómodo, de aquí no me voy a mover, sino las limitaciones reales. Se me presenta esta oportunidad, puedo aprovecharla, hasta dónde me va a llevar. En algún punto quizás se detenga, pero la has cogido en un primer momento y no te has parado antes de empezarla. El aprovechar lo que te viene porque ya no va a volver a pasar y no sabes si en algún momento ya no podrás volver a hacerlo. La gente que te rodea no va a ser la misma, tu situación no va a ser la misma, tu madurez en ese momento no va a ser la misma, no la vas a disfrutar igual que la estás disfrutando en ese preciso instante. Creo que eso lo define muy bien. Yo iba a hablar también un poco del valor, porque va muy de la mano con lo que has dicho, el valor de enfrentarse a la vida y a todo lo que viene con ella, porque la situación, hemos contado todo muy bonito, todo, hay el club, hay la música, hay el trompetista, hay los niños en el orfanato, pero aquí Ainhoa, nuestra amiga,
es experta en romper corazones porque... Exagerada. No, Mira qué sonrisa porque... se le pone. Sí, Que no, pero porque sé que es mentira. no. Porque claro, no estamos en una época fácil, no es una situación fácil. Son 3 jóvenes que deciden que van a poder con todo lo que se les venga encima y que les va a dar igual la autoridad, les va a dar igual las restricciones de la vida y van a vivir más allá de eso. Y a veces uno no puede y entonces es un golpe de realidad.